nos vamos a debatir justamente entre el arte como última barrera frente a eso insoportable del mundo, o caer en manos de la tecnología totalmente deshumanizados. Si lo pensamos, si la pensamos energéticamente y en sintonía con los arquetipos de Jung, la creatividad nace de la tensión entre opuestos. Por eso nos habla de una integración, y a partir de no pararnos en ninguno de esos polos, sino de permitir el nacimiento de una tercera cosa. Sería la síntesis que trasciende la tesis y la antítesis. El orden necesita del caos. Esto lo dijo poéticamente Nietzsche. Se necesita algo de caos para poder dar luz a una estrella. Hola, Emanuel, querido, ¿cómo va? ¿Todo bien? No es ningún secreto que estamos viviendo tiempos ansiosos. La ansiedad es el mal de esta época. No estoy haciendo ningún descubrimiento. Y la ansiedad esconde incertidumbre, que es la falta de certezas sobre lo que nos depara el futuro y la imposibilidad de controlar ese futuro. Para ello es que nos llenamos de rutina que es diferente de la cotidianeidad. Este es un punto interesante para que charlemos. Lo cotidiano es lo que hacemos todos los días, que puede ser incluso maravilloso. Podemos hacer cosas que nos gusten todos los días y que disfrutemos hacerlas todos los días, por más que sean, que sigan justamente una estructura. Ahora, lo rutinario, esto es distinto. Lo rutinario es cuando se corrompe lo cotidiano y eso se vive con sufrimiento, no con placer. Cuando dejamos de lado el deseo y nos empieza a dar lo mismo, nos empieza a dar igual. Como pasa con Eros, por ejemplo, con el deseo en su sentido erótico. Y esto lo vemos expuesto sin tapujos cuando, por ejemplo, nos preguntan qué queremos, aun sea lo más tonto como puede ser una comida, y no sabemos qué contestar, o para peor, dejamos que sea lo que el otro quiera. En ese lo que el otro quiera, estoy cediendo mi deseo y lo estoy regalando al deseo del otro. Esto en términos, si se acuerdan, de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, estamos eligiendo ser esclavos. Ni siquiera, fíjense lo irónico de esto, ni siquiera hace falta un tirano que nos obligue a la fuerza en esa historia. Es nuestra propia alegoría de la caverna, haciendo referencia a otra charla que ya hemos tenido. Es decir, aún podamos tener libertad, una de las opciones es elegir ser esclavos. Y dígame si no, si mucha gente no sabe qué hacer con esa libertad cuando la tiene. Entonces, no es lo mismo cotidianidad que rutina. Volviendo a Jung, él nos va a decir que la creatividad viene a ser algo no humano sino divino, o más exactamente algo en el medio de, como ese fuego que Perseo le robó a los dioses, y por ende nos saca por un instante de lo mecánico, de lo artificial, de la restricción de la cultura y el vivir en sociedad. Esto es lo que Freud ya decía o ya traía en una obra que llamó El malestar de la cultura, que se las recomiendo muchísimo que la lean, no es muy larga,
estamos hablando de 1930, puntualmente nos habla de las pulsiones frente a las represiones culturales. Y esto como nos trae culpa, insatisfacción y sufrimiento. Y cuanta más cultura, mayor el malestar. Por eso la necesidad de aprender a sublimar este mecanismo del que les hablaba hace un ratito. No es la idea volvernos incultos, sino saber cómo justamente aprender a lidiar con un equilibrio entre esas pulsiones y la cultura sublimando.